Los golpes se oyeron al atardecer, justo cuando la última luz del día se colaba por las cortinas y dibujaba largas sombras en el suelo del salón. Al principio pensé que no era nada, quizá el viento sacudiendo la puerta del porche, como solía hacer a veces cuando las bisagras chirriaban en señal de protesta. Casi lo ignoré. Casi me dije a mí misma que solo era la casa crujiendo, como suelen hacer las casas antiguas cuando cae la noche. Pero entonces volvió a ocurrir, 3 golpes lentos y deliberados. Me quedé paralizada. Hacía años que nadie llamaba a mi puerta sin avisar. Mis amigos sabían que no debían pasar sin llamar. Les había enseñado ese hábito por las malas, enfadándome una vez cuando la sorpresa me hizo perder los nervios. Mis vecinos mantenían la distancia, eran educados pero nunca intrusivos. Había algo en ese sonido que no era normal. Tenía un peso, un ritmo, una presencia que hizo que mi corazón se acelerara. Me sequé las palmas húmedas en la falda, tratando de calmar el temblor de mis manos. Mi hijo estaba en el trabajo. Yo estaba sola. La casa, mi santuario, mi prisión, mi refugio durante todos estos años, de repente me pareció demasiado silenciosa, demasiado vacía, demasiado vulnerable. Volvieron a llamar a la puerta. Obligué a mis pies a avanzar, cada paso resonando en mi pecho como si las tablas del suelo transmitieran los latidos de mi corazón. El pasillo se alargaba más que nunca. Mi respiración era superficial, tenía la garganta oprimida y, con cada paso que daba, una parte de mí gritaba que diera media vuelta, que cerrara la puerta con llave, que me escondiera. Pero no lo hice. Alargué la mano hacia el pomo. Mis dedos temblaban mientras lo giraba y, cuando la puerta finalmente se abrió, el aire de mis pulmones se esfumó. Y allí estaba él, mi marido, el hombre que había desaparecido 20 años atrás, el hombre que había sacado a nuestra pequeña de su cuna mientras yo dormía y me había dejado sin nada más que silencio, sospechas y pesadillas que se habían grabado en mis huesos. Ahora tenía el pelo gris, salpicado y sin brillo. Su rostro se había adelgazado, sus mejillas estaban marcadas por las líneas del tiempo y sus hombros se encorvaban bajo un peso invisible. Pero sus ojos. Dios, esos ojos. Los reconocí al instante. Los había mirado fijamente la noche en que nos prometimos el amor eterno y, de nuevo, la noche en que él rompió todos sus votos. Por un momento, mi cuerpo olvidó cómo funcionar, mis rodillas se debilitaron. Me agarré al marco de la puerta para no caerme. Mi voz se quebró en mi garganta antes de que pudiera susurrar. ¿David? Él asintió una vez, con los labios apretados y los hombros encorvados, como si llevara algo mucho más pesado que el tiempo. Quería cerrarle la puerta en las narices. Quería gritar hasta que toda la calle oyera cada gramo de mi rabia. Quería derrumbarme en sus brazos y exigirle respuestas de una vez. Pero lo único que hice fue mirarlo fijamente. 2 décadas de recuerdos se abalanzaron sobre mí como una inundación. Nunca había dejado de buscar, no a él, nunca a él, sino a ella, a Anna, a mi bebé. Presenté denuncias de desaparición una y otra vez, hasta que la policía se cansó de verme en su vestíbulo. Me trataban como a una mujer desesperada que perseguía un fantasma, una madre demasiado destrozada para aceptar la realidad. Contraté a investigadores privados, 5 en total, uno tras otro, cada uno prometiendo pistas que se desvanecían en la nada. Gasté más de $50.000 en callejones sin salida, en rumores que me llevaban a estaciones de autobús, aeropuertos y hospitales donde no había rastro de ella. Cada vez, mis esperanzas aumentaban, y cada vez, se hacían añicos. Pegué carteles de desaparecida en las farolas hasta que me sangraron los dedos. El rostro de mi bebé, mejillas redondas, una pequeña diadema con lazos, me miraba desde el papel descolorido y empapado por la lluvia. Al principio, los desconocidos se fijaban en él, cogían un folleto y prometían estar atentos. Pero, con el paso de los años, dejaron de verlo. Su rostro se convirtió en parte del fondo, en un cartel más que se fundía con el ruido de la ciudad. Cada cumpleaños, horneaba un pastel. Rosa con glaseado blanco para su primer cumpleaños, morado con virutas de colores para su segundo cumpleaños,
De chocolate con extra de caramelo cuando Daniel cumplió 10 años, porque también era su favorito. Pero siempre, siempre, quedaba una vela sin soplar. Una silla vacía en la mesa. Lo sacrificé todo, mi juventud, agotada por el dolor, mis ahorros, mermados por las búsquedas, mi paz, destrozada por la sospecha, mi salud, desgastada por el estrés que se apoderaba de mi cuerpo, y aún así, nada. Y ahora aquí estaba él, de pie en mi porche como si solo hubiera estado fuera un fin de semana. El recuerdo de aquella noche volvió en fragmentos irregulares. La débil canción de cuna que se escuchaba desde el monitor para bebés. La bolsa de pañales a medio empacar apoyada contra la pared, esperando la visita del médico. La quietud de la casa cuando me acerqué a la cuna y la encontré vacía. Recordé el sonido que hice, no humano, sino gutural, animal, como algo que se muere. Recordé las preguntas de la policía, sus miradas de reojo, la insinuación de que tal vez yo le había hecho daño, que tal vez estaba mintiendo. Recordé estar sentada en el suelo del salón, meciéndome en la oscuridad, agarrando su manta, inhalando los últimos restos de talco para bebés hasta que el aroma desapareció. Esa herida nunca se curó. Cada hito era otra puñalada. El jardín de infancia al que nunca la llevé. El vestido de graduación que nunca le subí la cremallera. Los folletos de la universidad que nunca abrí. Ella debería haber estado allí. En cambio, siempre había un espacio vacío, un fantasma donde debería haber estado mi hija. Y ahora, después de 20 años de silencio, el fantasma había llamado a mi puerta. Finalmente logré forzar las palabras a través del nudo en mi garganta. ¿Dónde está? David abrió la boca y luego la cerró. Sus labios temblaban como si hubiera ensayado la respuesta 1000 veces, pero hubiera olvidado el guión. Sus ojos se posaron en el suelo. Está viva. Susurró. Mis rodillas se doblaron. Viva. Durante 2 décadas, había rezado por esa palabra. La había susurrado en cada noche vacía. Pero oírla ahora no me parecía real. Me parecía cruel. Viva, mi voz se quebró, rompiendo el aire de la noche. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi bebé? Sus labios temblaron. Levantó los ojos hacia mí, húmedos y vacíos. Ya no es un bebé. Si alguna vez has llevado un dolor tan profundo que ha marcado toda tu vida, dale al botón de me gusta, porque no estás solo en esto. Porque lo que mi marido dijo a continuación, me destrozó de nuevo. No lo había visto desde que la policía encontró nuestro coche abandonado cerca de la frontera estatal, con la silla de bebé todavía atada en la parte trasera. Eso fue hace 20 años. Ahora, de pie en mi porche, David parecía más viejo, más débil, casi destrozado. Pero las primeras palabras que salieron de su boca no fueron una disculpa, no fueron una explicación, fueron algo que nunca imaginé que escucharía. Y ahí es donde mi vida se dividió en dos. Antes de esa noche y después, durante 20 años, había vivido en la sombra del silencio, construyendo mi vida en torno a la ausencia, aferrándome a una esperanza que parecía más un castigo que una fe. Pero lo que David me dijo en la puerta de mi casa me obligó a cuestionar todo lo que creía saber, sobre él, sobre mí misma y sobre la niña que perdí. Esta no era solo la historia de un marido que desapareció o de un bebé robado en la oscuridad. Era la historia de lo que sucede cuando el pasado llama a la puerta, cuando la verdad se abre paso entre las mentiras, cuando una madre se ve obligada a decidir cuánto dolor puede soportar por una oportunidad de redención. Porque por mucho que quisiera cerrar la puerta de golpe y no mirar atrás, no podía. Tenía que escuchar. Y lo que siguió me arrastró a una tormenta que pensé que nunca sobreviviría. No sentía las piernas, lo único que me mantenía en pie era el marco de la puerta, sólido bajo mi agarre con los nudillos blancos. Sus palabras resonaron de nuevo en mi cabeza. Está viva, viva. No parecía real. Durante años, esas sílabas habían sido una plegaria, un susurro en mi almohada por la noche, una súplica que enviaba a un Dios que había permanecido en silencio. Ahora salían de la boca del hombre que me la había arrebatado, el hombre que me había robado 2 décadas de mi vida. Forcé el aire a entrar en mis pulmones.
¿Dónde está, David? Se movió en el porche, apartando la mirada de la mía, bajándola hacia los escalones y volviéndola a levantar. Retorció la visera de la gorra de béisbol entre sus manos y por un momento pareció un niño pillado en una mentira. ¿Puedo entrar? No. Mi voz se quebró, pero seguía siendo firme. No vas a poner un pie en esta casa. No después de lo que hiciste. Dime dónde está. Apretó la mandíbula. Parecía más viejo de lo que recordaba, con canas entremezcladas en su cabello, pero eso no importaba. Los ojos eran los mismos, ojos en los que una vez confié con todo mi corazón, ojos que habían mirado a nuestra hija recién nacida con algo parecido al asombro, pero esa noche, lo único que veía en ellos era cobardía. Por favor, dijo, apenas por encima de un susurro. Déjame explicarte. Las palabras me revolvió el estómago. ¿Explicar? ¿Qué explicación podría deshacer lo que había hecho? ¿Qué podría decir que borrara 20 años de búsqueda, llanto y desolación? No hay nada que puedas decir, le dije. Apretó los labios, se pasó la mano por la cara. Estaba enfermo. Me reí con amargura. ¿Enfermo? Pensaba que me estaba muriendo, dijo, con palabras que salían demasiado rápido, como si las hubiera ensayado. No solo en mi cabeza, también en mi cuerpo. Pensé que si me marchaba, si me la llevaba, ella estaría a salvo. No quería que me viera consumirme, pensé. No puedes pintar esto como un noble sacrificio. Mi voz fue tan aguda que cortó el aire nocturno. La robaste, me destruiste, lo destruiste todo. Sus hombros se hundieron hacia adentro, su figura se encogió bajo el resplandor naranja de la farola. Por un momento, parecía menos un hombre y más la sombra de uno. Ella no te conoce, susurró. Ella cree que soy todo lo que tiene. Esas palabras me atravesaron más profundamente que cualquier cuchillo. 20 años de silencio, y mi hija se había convertido en una mujer que creía que su madre no existía. Me llevé una mano temblorosa al pecho. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. ¿Cómo la llamas? Pregunté. ¿Cómo se llama? Ana, respondió en voz baja. Se llama Ana. Ana. Mi bebé tenía un nombre. Un nombre que nunca le había susurrado antes de acostarse, que nunca había gritado en el parque, que nunca había escrito en los formularios del colegio. Me aferré a él, repitiéndolo en silencio. Ana, Ana, Ana. ¿Sabe la verdad? Pregunté. Él dudó y luego negó con la cabeza. No. Le dije. Le dije que habías muerto. El mundo se tambaleó. Clavé las uñas en el marco de la puerta para mantener el equilibrio. ¿Le dijiste a mi hija que había muerto? Me equivoqué, lo sé, pero... ¿Te equivocaste? Mi voz se elevó, aguda, como el grito de un animal herido. No solo cometiste un error, David. Me enterraste. Me borraste de su vida. Dejaste que creciera pensando que su madre no la quería, que no la amaba. ¿Tienes idea de...? Mis palabras se quebraron, ahogadas por un sollozo que me desgarró el pecho. Levantó las manos como un hombre acorralado. Tenía una vida. Creció segura. Era feliz. Creció sin mí. Las lágrimas brotaban ahora calientes y rápidas. ¿Sabes lo que eso me hizo? Me perdí sus primeros pasos. Su primer día de colegio. Sus primeras palabras. Me perdí todo por tu culpa. Una ventana al otro lado de la calle se iluminó. Las cortinas se movieron. Alguien estaba mirando. No me importaba. Que miraran. Que todo el mundo mirara. Lo siento, murmuró con voz temblorosa. Me reí entre lágrimas, con un sonido entrecortado y amargo. ¿Lo sientes? ¿Crees que esa palabra me devuelve 20 años? ¿Crees que borra las noches que pasé despierta hasta el amanecer, mirando sus fotos de bebé, preguntándome si estaba viva o muerta? No he venido aquí para pedir perdón. Su tono cambió, más tranquilo, quebrantado. He venido porque ella está haciendo preguntas. Ya no es una niña. Está buscando respuestas y, tarde o temprano, te encontrará.
Quería que lo supieras primero por mí. Las palabras se me clavaron en lo más profundo del pecho. Ella estaba buscando. Mi hija me estaba buscando. Por primera vez en 2 décadas, la esperanza se encendió en mí, frágil pero cegadora. Pero envuelta en ella había furia, porque era su rostro, su voz, la que me daba la noticia, como si él no hubiera sido quien me había hecho sufrir todos estos años. Si me está buscando, dije despacio, con firmeza, ya es demasiado tarde, ya no controlas esto, ni a ella ni a mí. El pánico se reflejó en su rostro. Por favor, susurró, acercándose, no le cuentes todo, todavía no, si la abrumas con todo, la destruirás. ¡Qué descaro! Después de 20 años, todavía intentando dictar lo que podía y no podía decir. No puedes poner condiciones, dije, con voz firme. No puedes decirme cómo ser madre de mi propia hija. Abrió la boca, pero levanté la mano para silenciarlo. ¿Sabes qué me mantuvo viva todos estos años? Mi voz temblaba, pero no por debilidad. Por rabia. Por la verdad. No fue la esperanza. No fue la fe. Fue la ira. La ira me mantuvo respirando. Lo único que me impidió acabar con todo fue la idea de que, si ella estaba viva, algún día me necesitaría. Y ahora ese día ha llegado. ¿Y te atreves a decirme que mienta? ¿Que lo oculte? Sus labios temblaron. No lo entiendes. No, tú no lo entiendes. Di un paso adelante, obligándolo a retroceder un poco. La noche que desapareciste, me sentaron en una fría silla metálica en la comisaría. Me miraban como si fuera culpable. Me preguntaron si le había hecho daño. Si la había enterrado en el jardín. ¿Tienes idea de lo que es vivir con gente susurrando que mataste a tu propia hija? Su rostro se desmoronó. Se frotó la sien como si el peso de mis palabras fuera demasiado grande. No solo me robaste a mi bebé, susurré. Me robaste mi nombre. Mi dignidad. Mi cordura. Los recuerdos se agolparon en mi mente, sin que yo lo deseara. La vocecita de mi hijo preguntando, ¿dónde está mi hermana, mamá? Sus compañeros de clase preguntando por qué ella nunca venía a recogerlo. Las noches en las que horneaba 2 pasteles, uno para él y otro para la hija que nunca aparecía, hasta que finalmente me pidió que dejara de hacerlo porque le entristecía. Me sequé las lágrimas con brusquedad, con una ira más ardiente que el dolor. Me has quitado 20 años, le dije. Pero no me quitarás ni uno más. Parpadeó, sorprendido por la firmeza de mi voz. Esperaba encontrar a la mujer destrozada que había dejado atrás. Pero ella ya no estaba. Has dicho que me está buscando, continué. Él asintió, ahora cauteloso. Entonces me encontrará, y cuando lo haga, le contaré todo, toda la verdad, todos los detalles que enterraste. Ella se lo merece, me merece. Él negó violentamente con la cabeza. Si lo sabe, me odiará, la perderé. Pues piérdela. Dije fríamente. Porque yo ya la perdí una vez y no volveré a perderla. Él retrocedió un paso tambaleándose, como si le hubiera golpeado. Su voz se quebró. Ella es todo lo que tengo. Entonces deberías haber pensado en eso hace 20 años. Durante un largo momento, el silencio se cernió entre nosotros, denso e inmutable. El aire nocturno olía a hojas húmedas. En algún lugar lejano, el motor de un coche zumbó y luego se desvaneció. El tiempo parecía alargarse, los años presionaban por todos lados. Finalmente, susurró, ella vendrá, pero ten cuidado con lo que deseas. Le cerré la puerta en las narices. Al otro lado, oí sus pasos alejarse, desvaneciéndose en la oscuridad. Me deslicé por la puerta, con el cuerpo temblando y la cara mojada por las lágrimas. Me acurruqué contra mi pecho como una niña. Pero bajo los sollozos, bajo el dolor que parecía infinito, algo más se agitaba. Determinación. Ana estaba viva, estaba ahí fuera, y pronto sabría la verdad. El silencio después de que cerrara la puerta no era vacío. Me oprimía, denso y sofocante, como el aire justo antes de que estalle una tormenta.
Mi pecho se agitaba mientras permanecía apoyada contra la madera, medio esperando que su puño volviera a golpearla, pero el porche permaneció en silencio. Solo el chirrido de los grillos y el débil zumbido de un coche que pasaba llenaban la noche. Mis manos temblaban. Mi cuerpo vibraba con la adrenalina, pero me sentía vacía, vaciada. La habitación tenía el mismo aspecto que una hora antes. Los cojines del sofá ligeramente desiguales, la manta doblada sobre la silla, pero yo no era la misma mujer que había entrado en esta noche. Llevaba un nombre. Ana. Las sílabas se aferraban a mí. No eran solo sonidos. Eran años de anhelo condensados en 2 breves sílabas. Lo dije una vez, en voz baja, probándolo en mi boca como una frágil plegaria. Ana. Mi bebé. Mi niña. Viva. La esperanza surgió, luego chocó con la rabia, y la mezcla me dejó mareada. Me derrumbé en el sofá, apretando una almohada contra mi pecho como si eso pudiera evitar que me desmoronara. Quería gritar hasta que me sangrara la garganta. Quería llorar hasta quedarme vacía. Quería salir corriendo en medio de la noche y no parar hasta encontrarla. En lugar de eso, cogí el teléfono. Mis dedos recordaban el número antes que mi mente. Sonó 2 veces. ¿Mamá? La voz de Daniel estaba somnolienta, pero alerta. Es tarde. ¿Va todo bien? Por un momento, no pude hablar. Tenía la garganta demasiado apretada. Daniel, logré decir con voz entrecortada. Él estuvo aquí. Silencio. Luego, su tono se agudizó, cortando la línea. ¿Quién? Tu padre. Otro silencio. Luego, una exhalación aguda e incrédula. No hablas en serio. Lo digo en serio. Apreté el teléfono con tanta fuerza que me ardieron los nudillos. Vino a la puerta. Me dijo que tu hermana está viva. Las palabras me parecieron imposibles incluso mientras las pronunciaba. Viva. La voz de Daniel se quebró. ¿Después de todo este tiempo? Mamá. ¿La viste? ¿La trajo él? No. Mi voz temblaba. Solo a él. Pero dijo que se llama Ana. Dijo. Que me está buscando. La línea se llenó con el sonido de su respiración, irregular y pesada. Podía imaginarlo, caminando de un lado a otro por el suelo de su apartamento, tirándose del pelo con una mano y apretando la mandíbula. ¿Por qué ahora?, murmuró. ¿Por qué salir de la nada después de 20 años? Porque ya no es una niña, dije, mirando fijamente la ventana oscura, mi reflejo difuso. Le está haciendo preguntas que él no puede responder. Daniel maldijo en voz baja. Lo sabía. Siempre supe que él la tenía. Crecí con esa sensación, mamá. Cada vez que te veía llorar, cada vez que oía a la gente susurrar sobre ti, pensaba. Él está ahí fuera, con ella. Y tenía razón. Sus palabras me golpearon como un recuerdo. Daniel, con 8 años, sentado frente a mí en la comisaría, agarrándome la mano con tanta fuerza que se me entumeció. Sus ojos ya entonces eran feroces, mirando con ira a los detectives que me trataban como a una sospechosa en lugar de como a una víctima. No están haciendo lo suficiente, mamá, me había susurrado. Yo mismo la encontraré. Llevaba el peso de nuestra familia rota mucho antes de que sus hombros fueran lo suficientemente fuertes. Voy a encontrarla, dije, con una promesa que surgió sin querer, sólida y pesada. No me importa lo que cueste. Voy a encontrarla. Entonces la encontraremos. Su voz se estabilizó. Juntos. Las lágrimas nublaban mis ojos, pero esta vez no eran solo de dolor. Por primera vez en años, no estaba sola. A la mañana siguiente, la ciudad tenía un aspecto diferente. El aire era fresco, propio del comienzo del otoño, y las calles estaban resbaladizas por la lluvia de la noche anterior. Entré en el despacho del abogado con un maletín de cuero gastado lleno de recuerdos de mi pasado. Documentos del hospital. Fotos de bebé. La copia descolorida de la denuncia de desaparición.
todos los recuerdos de la existencia de mi hija y de mi pérdida. La recepcionista levantó la vista cuando le di mi nombre. Sus ojos se suavizaron ligeramente cuando añadí: derecho de familia. Secuestro de menores. Hace 20 años. No sentía lástima por mí, no exactamente, pero algo en su mirada decía que entendía el peso de esas palabras. Tome asiento, dijo amablemente. Me senté en la sala de espera, retorciéndome las manos en el regazo. El zumbido del aire acondicionado, el ruido de los papeles detrás del escritorio, el leve traqueteo de la impresora. Cada sonido se amplificaba, rozando mis nervios. Apreté la bolsa contra mi costado, como si alguien pudiera arrebatármela. Cuando finalmente me llamaron, me senté frente a un hombre de cabello canoso y mirada firme. Su oficina olía ligeramente a café y libros viejos. Mi historia salió a borbotones, fragmentada y cruda. A veces titubeaba, perdía el hilo y se me quebraba la voz. Pero él no me interrumpía. Su pluma garabateaba sin cesar, con la mirada fija en mí, no con lástima, sino con atención. Cuando terminé, el silencio era denso. Entienda, dijo con cautela, que esto no será sencillo. Han pasado 20 años. Su hija es legalmente adulta. Ahora toma sus propias decisiones. Sentí un nudo en el estómago. Abrí la boca, pero él levantó una mano. Eso no significa que usted no tenga poder. Tiene derechos, tiene documentación. Y lo más importante, tiene la verdad. La palabra se me clavó, la verdad. ¿Y él? Pregunté. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. ¿Qué hay de lo que hizo? El abogado se recostó en su silla y juntó los dedos. Si podemos demostrar que hubo secuestro, aún podría haber cargos. Pero ahora mismo, lo importante es que vuelva a conectar con su hija. De forma segura. Con cuidado. Paso a paso. Si nos precipitamos, ella podría retraerse. El puente es frágil. Puente, se me encogió el pecho. Durante 20 años no había habido más que distancia, y ahora me decían que construyera algo lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de la verdad. Salí de la oficina con una carpeta llena de instrucciones y más preguntas que respuestas. Pero también con algo nuevo. Un camino a seguir. Esa noche, saqué las viejas cajas del armario y las esparcí por el suelo del salón. El polvo se levantó en pequeñas nubes. Daniel se arrodilló a mi lado, con sus anchos hombros encorvados mientras levantaba fotografías que no había tocado en años. Levantó una en la que aparecía yo en la cama del hospital, con el pelo húmedo, los ojos pesados, acunando a un recién nacido envuelto en mantas. Ella necesita ver esto, murmuró. Recorrí la foto con la yema del dedo. Necesita saber que era deseada. Que era amada. Que nunca dejé de buscarla. Daniela sintió con la mandíbula apretada. Lo sabrá. Profundizamos más. El certificado de nacimiento, con pequeñas huellas estampadas en tinta negra. La pulsera del hospital, agrietada por el paso del tiempo. Copias de los carteles de desaparecida, con la tinta descolorida. Me quedé mirando el titular del cartel, niña desaparecida, y sentí una oleada de náuseas. Recordé cómo pegaba esos carteles en las farolas, empapados por la lluvia hasta que la tinta se corría. Recordé a los vecinos susurrando que tal vez yo misma la había matado. Recordé las preguntas de los detectives, agudas y frías, la insinuación de que mi dolor era fingido. Cogí uno de los carteles y lo apreté contra mi pecho. Mi cuerpo temblaba, pero no me derrumbé, porque esta vez, el dolor no era mi único compañero. La esperanza estaba a su lado, y la determinación. Miré a Daniel, a los fragmentos de nuestro pasado esparcidos por el suelo. Él me la quitó una vez. Pero no me quitará lo que viene después. Los ojos de mi hijo ardían con el mismo fuego que yo sentía en mi pecho. Por primera vez en 20 años, lo creí. Los días posteriores a la visita de David transcurrieron en una extraña neblina.
El mundo fuera de mi ventana seguía como si nada hubiera cambiado. Los coches iban y venían. Los niños reían en sus bicicletas. El cartero entregaba facturas que apenas abría, pero dentro de mí, todo era diferente. Mi cuerpo guardaba un secreto, que temblaba bajo mi piel como una fiebre. Ana. Susurré su nombre en el silencio. Lo pronuncié mientras servía agua para el té, mientras doblaba las camisas de Daniel en el cesto de la ropa sucia, mientras me cepillaba el pelo frente al espejo. El nombre latía como un tambor en mi pecho. Ella era real. Estaba viva. Durante 20 años, el mundo se había dividido en un antes y un después. Antes de esa noche, cuando la acosté en su cuna, le besé la frente y le canté una nana. Y después, cuando me desperté en silencio, con la cuna vacía y mis brazos agarrando el aire. Ahora había algo nuevo, la posibilidad de un futuro. Daniel venía todas las noches, traía la compra, papeles y una tranquila determinación que sabía que había heredado de mí. Nos sentábamos a la mesa del comedor, ahora cubierta de fotografías y documentos, tratando de construir un puente con papel y tinta. La tercera noche, sonó el teléfono. El sonido era normal, familiar. Sin embargo, atravesó la habitación como un fragmento de cristal. Daniel y yo nos quedamos paralizados. El identificador de llamadas solo mostraba número desconocido. Él extendió la mano para cogerlo, pero se detuvo y me miró. No lo hagas, murmuró. Podría ser él otra vez. Mi pulso retumbaba en mis oídos, pero mi mano se movió antes de que mi mente pudiera reaccionar. Levanté el auricular. ¿Mamá? La voz era joven, femenina, vacilante. Mi mundo se tambaleó. La silla en la que estaba sentada se desvaneció. Agarré el teléfono con tanta fuerza que me dolió la mano. Abrí la boca, pero no me salió ningún sonido. ¿Quién? Mi garganta se secó. ¿Quién es? Una pausa. Una inhalación temblorosa. Soy Ana. El nombre me golpeó como un rayo. Me desplomé en la silla, sin aliento. Al otro lado de la mesa, Daniel abrió mucho los ojos y entreabrió los labios con incredulidad. Ana, susurré. Yo, ni siquiera debería estar llamando, dijo. Su voz vaciló, luego se estabilizó, una extraña mezcla de miedo y determinación. Pero tenía que saberlo. ¿Eres realmente mi madre? Las lágrimas brotaron rápidas y calientes. Me llevé una mano a la boca para ahogar un sollozo. Sí, susurré. Sí, cariño, soy tu madre. El silencio se prolongó, denso, con su respiración entrecortada. Luego, su voz, ahora más fría. Él dijo que dirías eso. Dijo que dirías que él era el villano, que intentarías hacerme odiarlo. Que nos abandonaste. Las palabras me atravesaron como una puñalada, me estremecí como si me hubieran golpeado. Eso no es cierto, susurré con vehemencia. Cariño, nunca te abandoné. Él te robó de mi lado. Eras solo un bebé, yo. Mi voz se quebró. Te busqué todos los días de mi vida. Otra pausa. Pude oír cómo tragaba saliva. Dijo que eras inestable. Dijo lentamente. Peligrosa. Que no era seguro para mí estar cerca de ti. Mi corazón se retorció violentamente. Apoyé mi mano libre en la mesa para mantener el equilibrio. Ana, escúchame, no sé con qué mentiras te ha llenado la cabeza, pero nada de eso es cierto. Nunca te hice daño, nunca lo haría. Eras mi mundo, y sigues siéndolo. Su respiración se entrecortó. No sé qué creer. Daniel se inclinó hacia mí, cubriendo mi mano con la suya, para mantenerme firme. Sus ojos ardían, pero no dijo nada, dejando que yo continuara hablando. No tienes que creerme ahora mismo, dije, forzando la calma en mi voz. Pero, por favor, no cierres la puerta. Dame una oportunidad para demostrarte la verdad. Al otro lado, silencio, y en ese silencio, mi mente me traicionó. La vi a los 5 años, con coletas, corriendo por un patio de recreo en el que yo nunca había estado. A los 10, con un balón de fútbol en la mano, buscando entre la multitud a una madre que no estaba allí.
A los 16, delante del espejo, rizándose el pelo para un baile del colegio, una niña al borde de la edad adulta. 20 años de recuerdos que pertenecían a otra persona. Las lágrimas nublaron mi vista. Me perdí tus primeras palabras, susurré. Tus primeros pasos. Me lo perdí todo, Anna. Porque él te alejó de mí. Pero nunca dejé de quererte. Nunca dejé de buscarte. Su silencio se hizo más profundo. Finalmente, dijo, él me dijo que dirías eso también. Se me revolvió el estómago. La voz de David aún estaba en su boca, envenenando incluso este milagro. Entonces quizá, dije en voz baja, pregúntate por qué tenía tanto miedo de que escucharas mi voz. ¿Por qué te advirtió antes incluso de que hablaras conmigo? ¿Qué es lo que tanto le asusta que descubras? Su respiración temblaba al otro lado de la línea. Daniel me apretó la mano, podía sentir su pulso acelerado. No puedo confiar en ti, susurró Anna. Ni siquiera te conozco, por lo que sé, esto podría ser otro truco. Lo sé, dije, con lágrimas calientes resbalando por mis mejillas. No espero que confíes ciegamente en mí. Pero tengo pruebas. Fotos. Grabaciones. Cosas que él no pudo borrar. Déjame mostrárselas. Por favor. Una reunión. Una hora. Es todo lo que pido. El silencio fue largo y pesado. Podía oírla moverse, el leve susurro de la tela. La imaginé acurrucada en la cama, con las rodillas recogidas y el teléfono pegado a la oreja. ¿Tienes alguna foto mía?, preguntó de repente. Casi sollocé. Sí, docenas. Del hospital, tu primera mantita, tus diminutas huellas en papel. Se le cortó la respiración. Él dijo que no había ninguna, que nunca te importó lo suficiente como para guardarlas. Solté una risa entrecortada, empapada de lágrimas. Cariño, tengo cajas llenas. Las he guardado durante 20 años. Cada fotografía, cada trozo de papel, cada recuerdo al que podía aferrarme. Viví de esas cosas. Son todo lo que me quedaba de ti. El silencio se tambaleó. Ella sorbió suavemente por la nariz, apenas audible. Mintió, susurró. Sí, dije. Mintió. A los dos. Otra larga pausa. ¿Por qué haría eso?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Por qué me trajo aquí? ¿Por qué me mintió todos estos años? La pregunta me destrozó. Quería darle respuestas sencillas, claras. Pero no las sabía. Porque estaba enfermo, dije con cuidado. Porque pensaba que las mentiras eran más fáciles que la verdad. Porque era egoísta. Pero nada de eso fue culpa tuya. Nada. Su respiración se volvió entrecortada. No sé qué hacer. No tienes que saberlo ahora mismo, le dije en voz baja. Pero no dejes que te calle. Sigue preguntando. Sigue escuchando. Déjame mostrarte la verdad cuando estés lista. La línea volvió a quedar en silencio, salvo por el sonido de su respiración, rápida e irregular. Finalmente, susurró, lo pensaré. La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, con la mano temblorosa. El tono de llamada zumbaba en mi oído como un cruel recordatorio. Lentamente, lo dejé sobre la mesa. Daniel se quedó paralizado, con la mandíbula apretada. Luego maldijo entre dientes y echó la silla hacia atrás. Él llegó primero a ella. Le llenó la cabeza de mentiras. Pero ella llamó, dije, apretando el auricular contra mi pecho. Llamó, Daniel. Eso significa que no le cree del todo. Eso significa que algo en su corazón me busca. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero debajo de ellas ardía un fuego que no había sentido en años. Ya está buscando, susurré. Y eso significa que ya es mía. Daniel se arrodilló a mi lado, con las manos agarrándome los hombros y los ojos fieros. Le mostraremos la verdad, mamá. Lucharemos por ella. Él ya no puede enterrarte. Cerré los ojos y apreté el teléfono contra mi pecho. Por primera vez en 20 años, había oído la voz de mi hija. Y supe una cosa con aterradora claridad. David no había terminado. Lucharía.
distorsionaría, mentiría, manipularía. Pero yo también. Y esta vez, no perdería. La llamada con Ana había encendido una llama dentro de mí, pero también me había dejado vulnerable, inestable, dividida entre la esperanza y el miedo. Por primera vez en 20 años, había oído la voz de mi hija. Por primera vez, tenía algo más que recuerdos a lo que aferrarme. Pero entre sus palabras se colaba el veneno de él. Dijo que dirías eso. Dijo que nos abandonaste. Dijo que eras inestable. Era su voz en su boca, sus mentiras en su lengua. Daniel se quedó a dormir después de la llamada. No intentó ofrecer soluciones ni discursos. Simplemente extendió una manta en el sofá y se quedó cerca, como si pudiera mantener la casa unida con su presencia. Pero ninguno de los dos durmió. El reloj hacía tic-tac ruidosamente en la oscuridad. Cada crujido de la vieja madera me sobresaltaba, cada ráfaga de viento contra la ventana me hacía contener la respiración. Sabía que David no había terminado. Cuando volvió 2 días después, no me sorprendió. Los golpes sacudieron la puerta al mediodía, agudos y exigentes. Me quedé paralizada en la cocina, con el jabón goteando de mis manos al fregadero. Por un instante, esperé que fuera Daniel, o un vecino, o el cartero, inusualmente impaciente. Pero en el fondo, lo sabía. Me sequé las manos lentamente, con un nudo en el estómago. A través de la cortina de encaje, lo vi. Estaba de pie en el porche, pero esta vez su postura era diferente. Había desaparecido la postura encorvada y cansada del hombre que vino la primera noche. Este David estaba rígido, con los puños apretados a los lados y la mandíbula dura como una piedra. No había venido a suplicar, había venido a pelear. Debería haberlo ignorado. Debería haber cerrado la puerta con llave, corrido las cortinas y esperado a que se marchara. Pero algo dentro de mí quería esta confrontación. Abrí la puerta lo justo para enfrentarme a él. «Has ido demasiado lejos», espetó antes de que pudiera hablar. Tenía los ojos inyectados en sangre y la voz temblorosa de furia. «Ella te llamó. Después de todo lo que le advertí. Le llenaste la cabeza de mentiras. Es mi hija», dije, manteniendo la voz baja pero firme. «Tiene derecho a saber la verdad». Él dio un paso adelante, pero yo no me moví. Bloqueé la puerta con mi cuerpo. Su rostro se cernía a pocos centímetros del mío, retorcido por la ira. «¿Crees que puedes aparecer en su vida después de 20 años y ganártela?», dijo alzando la voz, con un tono tan agudo que parecía un corte. «Yo la crié. La abracé cuando lloraba, la cuidé cuando tenía fiebre, me quedé despierta por las noches cuando estaba enferma. ¿Dónde estabas tú? No puedes aparecer de repente y borrar todo eso». Sus palabras me golpearon como puñetazos, pero me negué a retroceder. No necesito borrar nada. Ella se merece conocer ambas versiones, se merece saber la verdad, y cuando la escuche, sabrá quién le mintió. Él soltó una risa hueca y amarga. ¿La verdad? ¿Crees que le importa la verdad? Ella solo me conoce a mí. Yo soy su padre. Tú eres un extraño. Porque tú me convertiste en un extraño, repliqué. La secuestraste, me la robaste, no finjas que fue otra cosa. Sus ojos se oscurecieron. Apretó la mandíbula hasta que se le marcó una vena en la sien. «Ten cuidado», dijo en voz baja, amenazante. «Si me presionas, iré a los tribunales. Me aseguraré de que te vean tal y como eres. Inestable, no apto. Les diré que nos has estado acosando. ¿Crees que alguien se pondrá del lado de una mujer que ni siquiera ha sido capaz de mantener a salvo a su hija?» El golpe me alcanzó con brutal precisión. Por un momento, el mundo se tambaleó. Volví a estar en aquella sala de interrogatorios, 20 años atrás, con la luz deslumbrante incidiendo sobre mí mientras los detectives me preguntaban si yo misma le había hecho daño. «¿Perdió los nervios, señora?» ¿Dónde estaba entre la 1 y las 3 de la madrugada? Los vecinos dicen que nunca veían mucho al bebé. ¿Estaba realmente viva la noche en que usted dice que se la llevaron? La vergüenza me empapó como agua fría. Recordé cómo me balanceaba en aquella dura silla metálica, aferrándome a su manta, con las lágrimas cayendo sobre su tejido descolorido. No me creyeron. Ninguno de ellos me creyó. David vio el destello en mi rostro,
Presionó, sintiendo la debilidad. Te destrozarán, Siseo. ¿Crees que verán a una madre afligida? Number. Verán a una mujer con un historial de obsesión, de inestabilidad, de aferrarse a fantasías. Verán a una mujer que dejó que su bebé desapareciera delante de sus narices. Por un momento, mis rodillas se doblaron. El viejo miedo me atenazó, arrastrándome hacia el abismo en el que había vivido durante tanto tiempo. Pero entonces vi el rostro de Daniel en mi mente. Sus ojos firmes, su voz diciéndome, la encontraremos juntos. Recordé el aliento de Ana al teléfono, el pequeño quiebro en su voz cuando susurró, mintió. Me enderecé, agarré el marco de la puerta con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en la madera. Puedes intentarlo, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Pero tengo pruebas. Registros de nacimiento. Testigos. Denuncias de desaparición. La robaste, pero no me borraste a mí. Si me llevas a los tribunales, me aseguraré de que todas las mentiras que le contaste salgan a la luz. Por primera vez, su rostro vaciló. Fue breve, un destello de incertidumbre, una sombra en sus ojos. Pero lo vi. Dio un paso atrás y comenzó a caminar de un lado a otro por el porche. Se pasó la mano por la cara, con gestos bruscos y desesperados. Cuando se volvió, la rabia volvió a aparecer, pero debajo había algo más, miedo. Ella es todo lo que tengo, dijo con voz ronca. Si me la quitas, no me quedará nada. Algo en mí se endureció. Las lágrimas se secaron en mis mejillas. Bienvenido a mi mundo, dije en voz baja. Eso es lo que me dejaste. Nada. Abrió la boca y luego la cerró. Me miró como si no me reconociera. Por un momento, pensé que podría golpearme. Apretó los puños y su cuerpo tembló. La luz del porche parpadeaba sobre nosotros, emitiendo un leve zumbido. Pero entonces escupió al suelo, se dio la vuelta bruscamente y bajó los escalones a toda prisa. Sus pasos resonaban contra el pavimento, desvaneciéndose en la distancia. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Mi cuerpo temblaba, mis rodillas estaban débiles, pero mi corazón estaba tranquilo. Había intentado arrastrarme de vuelta a las sombras de la culpa y la vergüenza, y por primera vez, no me había derrumbado. Cuando Daniel llegó a casa, le conté todo. Su rostro se tensó con ira, su mandíbula se crispó. ¿Te amenazó?, preguntó con voz temblorosa de furia. Ese bastardo. Intentó asustarme, dije, hundiéndome en el sofá. Intentó hacerme sentir como si fuera la misma mujer destrozada que era hace 20 años. Daniel se sentó a mi lado y me cubrió la mano con la suya. Pero no se lo permitiste. Negué lentamente con la cabeza. Esta vez no. Sus ojos se suavizaron, pero detrás de ellos ardía algo feroz. Cuando era niño, dijo en voz baja, la gente hablaba de ti a tus espaldas. Sobre nosotros. Decían que debías haber hecho algo. Que tal vez papá había hecho bien en marcharse. Solía meterme en peleas en el colegio porque los niños decían que estabas loca. Lo odiaba. Pero ¿sabes qué me ayudó a seguir adelante? ¿Qué? Pregunté con un nudo en la garganta. La forma en que seguías buscando, nunca te rendiste, incluso cuando todos los demás pensaban que debías seguir adelante. Así es como supe que decías la verdad, y así es como ella también lo sabrá. Una vez que vea la prueba, una vez que te vea, lo sabrá. Las lágrimas nublaron mi visión. Extendí los brazos y lo abracé. Ahora era un hombre, alto y fornido, pero lo abracé como solía hacerlo cuando era pequeño. Siento mucho que hayas tenido que cargar con esto, le susurré. Él negó con la cabeza contra mi hombro. No lo sientas, solo sigue luchando. Esa noche, volvimos a esparcir las pruebas sobre la mesa. Cada objeto era más que un simple papel. Cada uno era un arma. El certificado de nacimiento, con mi nombre firmado con tinta. La pulsera del hospital, agrietada y descolorida. Fotografías mías sosteniéndola, con el pelo húmedo por el parto, mi sonrisa agotada pero radiante.
Carteles de Se busca, manchados por la lluvia y desgastados, que seguían gritando a un mundo que no había escuchado. Cogí uno de los carteles, con la palabra desaparecida en letras grandes en la parte superior. Recordé cómo los pegaba a los postes de luz bajo la lluvia, con los dedos entumecidos y los ojos hinchados por el llanto. Recordé a los vecinos susurrando, cruzando la calle para evitarme. Recordé la lástima, la sospecha, el frío silencio. Apreté el cartel contra mi pecho. Mi cuerpo temblaba, pero no me derrumbé, porque esta vez no estaba aferrándome solo al dolor, me aferraba a la determinación. Daniel me tocó la mano. Le mostraremos todo esto. No podrá negarlo. Necesita ver que la querían, susurré. Que la amaban, que nunca dejé de buscarla. Y lo verá, dijo con firmeza. Afuera, la noche se hacía más profunda. En algún lugar, Anna yacía en la cama, atrapada entre sus mentiras y mi verdad. En algún lugar, David tramaba su próximo movimiento. Pero, por primera vez, no tenía miedo, porque ya no era solo una víctima. Era una madre, firme en su verdad, y estaba lista para luchar. La mañana después de las amenazas de David, me desperté con una nueva sensación de pesadez. No era desesperación, ni siquiera miedo, sino un peso que casi me resultaba útil, un propósito. Daniel llegó temprano, con café y un cuaderno. Su rostro tenía la misma expresión decidida que solía ver cuando era un niño y se plantaba delante de mí, con los puños cerrados, listo para luchar contra los matones del patio que susurraban que su madre estaba loca. Ahora era un hombre maduro y sereno, pero el fuego seguía siendo el mismo. Tenemos que organizarnos, dijo, dejando el cuaderno sobre la mesa del comedor. No más cajas en los armarios, no más esperar a que sucedan las cosas. Tomemos el control, sacamos todo. Todas las cajas viejas, carpetas y sobres que me habían acompañado durante 2 décadas de apartamentos y mudanzas. Los esparcimos por la mesa del comedor hasta que la madera desapareció bajo el papel. Allí estaba la pulsera del hospital, con el plástico blanco amarillento por el paso del tiempo, la tinta de su nombre borrosa, pero aún legible. Había fotografías mías en el hospital, con el pelo húmedo y revuelto, los ojos hinchados, sonriendo con agotamiento mientras sostenía su pequeño cuerpo contra el mío. Había carteles de persona desaparecida, con la palabra desaparecida en negrita en la parte superior, manchas de lluvia en los bordes y cinta adhesiva aún pegada en tiras quebradizas. Daniel levantó cada objeto con cuidado, con manos reverentes. Todo esto son pruebas, dijo. No solo para los tribunales. Para ella. Necesita ver que también existió aquí. Que tuvo una vida contigo antes de que él la borrara. Toqué el certificado de nacimiento, con mi propia letra garabateada donde había firmado. Solía llevarlo a todas partes, susurré. Como si fuera un escudo. Pero nadie quería verlo. Daniel escribió en el cuaderno, certificado de nacimiento, fotografías, pósters, registros hospitalarios. Hizo listas, subrayó, marcó con círculos. Parecía un soldado haciendo planes antes de la batalla. Al mediodía, la mesa parecía una sala de guerra. Las pruebas de 20 años de amor y 20 años de ausencia se amontonaban. Entonces sonó el teléfono. Daniel lo cogió, con el cuerpo tenso. Miró la pantalla. Número desconocido, murmuró. Se me revolvió el estómago. Ponlo en altavoz, le dije. La voz de David irrumpió en la habitación. La estás envenenando. ¿Crees que no lo sé? Fue mía durante 20 años y no vas a robármela ahora. No es tuya, espeté, obligando a mi voz a no temblar. Nunca lo fue. Es una persona independiente. Y también es mía. Él soltó una risa aguda y cruel. ¿Tuyo? Ella no te conoce. Para ella, solo eres un extraño con una historia lacrimógena. Yo soy en quien ella confía. Yo soy a quien ella elegirá. Te refieres al que mintió, dije. Eres inestable, espetó. Siempre lo has sido. ¿Crees que no puedo decírselo?
¿Crees que no puedo demostrarle lo peligrosa que eres? Te llevaré a los tribunales y, cuando lo haga, ellos también lo verán. Ni siquiera has sido capaz de mantener a salvo a tu bebé. Las palabras me golpearon como cuchillos. Por un segundo, volví a estar en aquella comisaría, con las luces fluorescentes zumbando y los detectives inclinados hacia adelante. ¿Dónde estabas cuando desapareció? Los vecinos dicen que nunca veían mucho al bebé. ¿Estás segura de que no le hiciste daño tú misma? Me senté allí, meciéndome, agarrando su manta, rogándoles que me creyeran. Sus ojos eran fríos, sus voces cortantes. Las palabras de David me lo recordaron todo como una inundación. Pero yo ya no era esa mujer. Puedes intentarlo, dije, ahora con firmeza. Pero tengo pruebas. Tengo su partida de nacimiento, fotos del hospital, testigos. Si me llevas a los tribunales, me aseguraré de que todas las mentiras que le has contado salgan a la luz. Hubo silencio en la línea. Luego, su voz, baja, casi un gruñido. Si se quema, será culpa tuya. Daniel palideció de furia. No te atrevas a amenazarla, espetó, pero la línea ya se había cortado. El silencio tras sus palabras resonó más fuerte que el teléfono. Si ella sufre, será culpa tuya. Esa noche, comprobé las cerraduras 3 veces, corrí las cortinas y apilé una silla bajo el pomo de la puerta. Viejas costumbres, pero esta vez no solo tenía miedo, el miedo se convirtió en determinación. A la mañana siguiente, Daniel me llevó a ver a la doctora Keller, la terapeuta que nos había recomendado el abogado. Su consulta era acogedora, con estanterías llenas de libros sobre traumas familiares y reconciliación. Ella escuchó en silencio mientras yo le contaba todo. No se trata solo de pruebas, dijo con delicadeza. Se trata de confianza. Tu hija ha vivido bajo su historia durante 2 décadas. Conocerte sacudirá todo su mundo. Tenemos que asegurarnos de que se sienta segura en ese proceso. Sus palabras calaron en mí. Segura. La palabra me dolió. Ana se había sentido alguna vez realmente segura, o toda su vida se había construido sobre el miedo disfrazado de lealtad. ¿Cómo lo hago?, pregunté. Empieza poco a poco, dijo la doctora Keller. No la abrumes con tu ira hacia él. Muéstrale tu amor. Cartas. Fotos. Verdades amables. Deja que vea tu corazón antes de que vea tu lucha. Me pidió que hiciera un juego de roles. Se inclinó hacia adelante y habló como si fuera Ana. ¿Por qué debería confiar en ti después de 20 años? Dudé. Se me hizo un nudo en la garganta. Entonces dije en voz baja. Porque nunca dejé de buscarte. Porque nunca dejé de quererte. La doctora Keller asintió. Bien, sencillo, honesto. Ella no necesita explicaciones de inmediato, necesita sentir tu amor. Sus palabras me dieron algo que no había tenido en años, un plan que no se limitaba a sobrevivir. Esa noche, me senté a la mesa del comedor con una hoja de papel en blanco. Mi mano se cernía sobre ella, con el bolígrafo temblando. ¿Cómo condensar 20 años de anhelo en una carta? Pensé en las cartas que había intentado enviar antes, en los primeros años. Cartas enviadas a apartados de correos que había localizado de David, todas devueltas sin abrir. Cartas que había escrito en cuadernos y guardado en cajones, nunca enviadas porque no sabía dónde enviarlas. Todavía tenía docenas de ellas, sin enviar, sin leer, pequeñas cápsulas del tiempo de mi dolor. Saqué una, fechada hace 12 años. Mi querida niña, hoy cumples 12 años. No sé dónde estás, pero te imagino soplando las velas. Imagino tu sonrisa, tu risa. Espero que estés bien. Espero que te quieran. La página estaba manchada con mis lágrimas. Ahora, por fin, podía escribir una que ella pudiera leer. Presioné el bolígrafo sobre el papel. Mi querida Anna, comencé. No sé si leerás esto, pero si lo haces, quiero que sepas que desde el momento en que naciste, fuiste mi todo.
Las palabras fluyeron lentamente al principio, luego más rápido. Le conté sus primeros días, cómo sus diminutos dedos se habían enredado en los míos en el hospital, cómo su llanto había sido el sonido más hermoso que jamás había oído. Le conté las canciones tontas que le cantaba para calmarla, cómo solía mecerla incluso después de que se durmiera porque no soportaba dejarla en la cuna. Escribí sobre los años sin ella, sobre la búsqueda, los carteles, las noches sin dormir. No le conté todo, todavía no. No los días más oscuros. Pero le conté lo suficiente. Lo suficiente para que supiera que era deseada, lo suficiente para que supiera que era amada. Cuando terminé, la página estaba húmeda por mis lágrimas. Daniel la leyó en silencio, con los ojos brillantes. Ella lo sentirá, dijo en voz baja. Sabrá que es real. Empezamos a preparar un paquete. La carta. Copias de su certificado de nacimiento. Fotos del hospital. La mantita de bebé que había guardado en una caja durante 20 años, que aún conservaba un leve rastro de ella. Prueba de amor. Prueba de verdad. Prueba de mí. Mientras cerraba el sobre, me temblaban las manos. En algún lugar, David estaba tejiendo mentiras. Pero pronto ella tendría algo que él no podría tergiversar. Mis palabras. Mis recuerdos. Mi verdad. Y, por primera vez en 20 años, no me limitaba a esperar a que ella me encontrara. Yo misma estaba tendiéndole la mano. El sobre con mi carta estaba sobre la mesa, sellado y con el sello. Prueba de amor envuelta en papel y tinta. Cada vez que pasaba por delante, lo acariciaba con los dedos, como si el contacto pudiera acercarlo más a sus manos. Daniel prometió que lo entregaría de forma segura. Ella necesita tenerlo en sus manos, dijo. No solo escuchar las palabras por teléfono. Necesita sentirlo. Los días se alargaban, revisé el buzón aunque sabía que era demasiado pronto, repetí su voz en mi cabeza, la vacilación, las grietas donde sus mentiras no encajaban perfectamente. Llamó una vez, volverá a llamar, me repetía esto todas las noches antes de acostarme, pero cuando llamaron a la puerta de nuevo, no era una carta, abrí la puerta y casi me quedé sin aliento. Ana estaba en el porche. El mundo parecía reducirse solo a ella. Mi visión se estrechó, mis oídos se llenaron de sangre. Era más alta de lo que me había atrevido a imaginar, con el pelo cayéndole por los hombros y los ojos muy abiertos e inseguros, pero no fue el pelo ni su altura lo que me desarmó, sino su rostro. Tenía mis pómulos, mis ojos, una inclinación de la cabeza que había visto 1000 veces en el espejo. Mis rodillas se debilitaron. Ana, susurré. Mi voz se quebró. Mi niña. Ella se estremeció, cruzó los brazos sobre el pecho. No me llames así. Su voz era aguda, pero temblaba bajo el tono severo. Y entonces lo vi, David, de pie justo detrás de ella, con la mano agarrándole el hombro como una marca. Su sonrisa burlona me dolió, sus ojos brillaban con triunfo. Insistió en verte, dijo con suavidad. Le dije que era un error. Pero no dejaba de insistir. Así que aquí estamos. Veamos si tus cuentos de hadas pueden competir con la realidad. Me obligué a mirar solo a ella. Me alegro mucho de que estés aquí, le dije en voz baja. Gracias por venir. Sus ojos se movían rápidamente entre él y yo, buscando, inseguros. Él dice que intentarás hacerle daño, que intentarás alejarme de él, que eres inestable. Se me encogió el pecho. Ahí estaba, su veneno, saliendo de la boca de ella. Nunca te haría daño, dije rápidamente. Nunca. No quiero alejarte de nada. Solo quiero que sepas la verdad. Que me conozcas. Ella se movió, mordiéndose el labio. Por un segundo, su rostro se suavizó. Entonces David se inclinó y le susurró algo al oído. Su mandíbula se endureció de nuevo. Dice que nos abandonaste, dijo ella. Que no me querías. Las lágrimas me quemaban los ojos. No. No, cariño, eso no es cierto. Tú lo eras todo.
La noche que te llevaron, mi mundo se acabó. Nunca dejé de buscarte. Nunca dejé de quererte. David se burló. Ella dirá cualquier cosa. Está obsesionada. Lleva 20 años viviendo en sus delirios. Lo ignoré. Mírame, Anna, susurré. Mírame a la cara. ¿No lo ves? Te pareces a mí. Sus ojos se encontraron con los míos. Por un breve instante, fue como un espejo. El reconocimiento brilló, frágil pero real. La vi a los 5 años, soplando las velas. A los 10, corriendo por un campo. A los 16, trenzándose el pelo frente al espejo. Todos los años que me había perdido se superponían en la mujer que tenía delante. Sus labios temblaron. Abrió la boca, pero entonces la voz de David la interrumpió. Enséñale tus supuestas pruebas. Acabemos con esta farsa. Mis manos temblaban mientras me apresuraba hacia la mesa. Abrí la carpeta. El certificado de nacimiento, las fotografías, la pulsera del hospital, la mantita del bebé cuidadosamente doblada. Toda mi alma quedaba al descubierto en papel y tela. Anna dio un paso adelante con vacilación. Cogió el certificado de nacimiento. Sus dedos rozaron la tinta descolorida de mi nombre. Levantó una fotografía. Yo, con el pelo húmedo, acunándola en la cama del hospital, se le cortó la respiración de forma audible. Cariño, susurré, con las lágrimas cayendo libremente, esa eres tú. Somos nosotras. Es real. Sus ojos brillaron, pero David se inclinó hacia ella y le susurró con voz baja y siniestra. Es falso, todo es falso, está desesperada, ¿no lo ves? Está intentando robarte. El rostro de Anna se contrajo por el conflicto. Apretó la foto contra su pecho y luego la bajó lentamente. No sé qué creer. Cree en tus ojos, le supliqué. Cree en tu corazón. Has venido aquí porque una parte de ti ya lo sabe. Porque algo en ti te ha dicho que la verdad no es lo que él dice. Su mano temblaba mientras dejaba la foto sobre la mesa. Sus ojos se movían rápidamente entre nosotros. No le hagas caso, ladró David, acercándose y apretándole con fuerza el hombro. Ella te arruinará. Todo lo que construí para ti, todo de lo que te protegí, ella lo destruirá. ¿La protegiste? Pregunté alzando la voz, desgarrado por la furia. No la protegiste, la robaste, robaste su vida y la mía también. Anna abrió mucho los ojos y su pecho se agitó. Por un momento, el aire crepitó con su silencio. Luego susurró, tan débilmente que casi no lo oí. Me mentiste, ¿verdad? David se quedó paralizado. ¿Qué? Ella se volvió hacia él, con la voz temblorosa. Me dijiste que no había fotos. Me dijiste que ella nunca me quiso. Me mentiste. Su rostro se contrajo. Anna. No. Exclamó ella con voz quebrada, pero firme a pesar de las lágrimas. Lo vi en sus ojos. Ahora lo veo. Ella es mi madre. Algo dentro de mí se rompió. Un sollozo brotó de mi garganta, crudo e incontenible. David la agarró con más fuerza, con el rostro retorcido por la rabia. Nos vamos, gruñó, tirando de ella hacia atrás. No, grité, extendiendo la mano. Por favor, Anna, no le dejes. Ella me miró, con los ojos húmedos y los labios temblorosos. No se acercó a mí. Pero tampoco se alejó. Por favor, susurré. Solo una oportunidad más. Por favor. Las lágrimas brotaron de sus ojos y articuló una sola palabra. Pronto. Entonces David la apartó, arrastrándola por los escalones del porche. La puerta se cerró de golpe tras ellos. Silencio. Las fotografías yacían esparcidas por el suelo, el certificado de nacimiento medio arrugado donde se le había resbalado de las manos. Me hundí de rodillas, aferrándome a la mantita del bebé, con los sollozos sacudiendo mi cuerpo. Daniel entró corriendo desde la habitación de atrás y se dejó caer a mi lado. ¿Qué ha pasado? Estaba aquí, jadeé. Me vio. Vio la prueba. Lo sabe. Daniel me rodeó con sus brazos y me apretó contra su pecho. Entonces no ha terminado. Ella vio la verdad, mamá. Él ya no puede ocultarlo.
Apreté la manta con más fuerza, empapando la tela con mis lágrimas. Por primera vez en 20 años, había tocado el borde de su realidad. Había visto sus ojos, su rostro, su duda rompiendo sus cadenas. Y aunque ella se había alejado de nuevo, sabía que esta lucha no estaba perdida, porque el reconocimiento había brillado, y los destellos podían convertirse en fuego. La mañana después de que Anna fuera sacada de la puerta de su casa, el aire en la casa de Wendy se sentía diferente. Pesado, cargado, como si las propias paredes contuvieran la respiración. Se movía por las habitaciones como una sonámbula, con la mirada fija en las fotografías esparcidas por el suelo donde Anna las había tocado. Wendy aún no se atrevía a volver a colocarlas en su sitio. Las consideraba sagradas, reliquias de una verdad que finalmente había sido rozada por las manos de su hija. Entonces llamó el abogado. Su voz era clara, profesional, pero el tono era grave. «Ya está armando jaleo», dijo. «Amenazando con presentar denuncias, acusándola de acoso». Wendy apretó el auricular con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «¿Acoso?» Apenas le hablé. Él se la llevó a la fuerza. «Le creo», dijo el abogado con delicadeza. «Pero si él arma un escándalo, los tribunales se darán cuenta. Tenemos que adelantarnos a él. Presentaremos una petición, no para obtener la custodia, ya que ella es mayor de edad, sino una declaración oficial. Dejaremos las cosas claras. Hace 20 años, secuestraron a tu hija». La palabra secuestraron le revolvió el estómago a Wendy, pero era la verdad. Por fin, alguien más estaba dispuesto a decirlo en voz alta. Esa tarde, Daniel la llevó al juzgado. El edificio se alzaba gris y solemne, con su fachada de piedra desgastada por décadas de tormentas. A Wendy le temblaban las piernas mientras subía los escalones, cada uno más pesado que el anterior. En el interior, el olor a papel y desinfectante le invadió la nariz. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza. El abogado deslizó unos formularios por un mostrador de madera, cada línea esperando el nombre de Wendy, su firma. Nombre de la madre, Wendy. Nombre de la niña, Anna. Circunstancias, secuestro. Su mano temblaba mientras firmaba. Durante 2 décadas, Wendy había suplicado que alguien la creyera. Ahora, con tinta negra, la verdad existía por escrito. Cuando terminó, Daniel le puso una mano en la espalda. «Ahora es oficial, mamá. Puede gritar todo lo que quiera, pero esto», dio un golpecito al papel, «es más fuerte que sus mentiras». Salieron a la luz del sol. Wendy levantó la cara y, por primera vez en años, se sintió más alta. Esa noche, su teléfono vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Wendy contuvo la respiración. Le temblaban las manos mientras lo abría. «¿Mamá?» La palabra se borró al instante cuando las lágrimas le llenaron los ojos. Escribió con dedos temblorosos. «Sí, cariño. Estoy aquí». Hubo una pausa, luego otro mensaje. «Soy yo, Anna. He pedido prestado el teléfono a una amiga. No tengo mucho tiempo. Me quitó el mío antes». Wendy apretó el teléfono contra su pecho, sollozando en silencio, antes de escribir. «Me alegro mucho de que hayas contactado conmigo. Te he echado de menos todos los días». Su respuesta fue rápida, apresurada. «He visto los papeles, las fotos, parecían reales. Él dice que son falsos, que tú eres peligrosa, pero yo no creo que sean falsos». La visión de Wendy se nubló. «Son reales, todos y cada uno de ellos. He esperado 20 años para mostrártelas». Otra pausa. Luego. «Él dice que si te elijo a ti, lo perderé para siempre. Dice que harás que lo odie». Wendy cerró los ojos, con el corazón destrozado. Escribió: «No, cariño, nunca te haré elegir. No tienes que perderlo para conocerme. No tienes que odiarlo para amarme». Pasaron los minutos, cada uno de ellos una eternidad. «Entonces, quiero volver a verte, sin él». A Wendy se le cortó la respiración. «Sí. Sí. Cuando estés lista. Estaré aquí». Pero antes de que pudiera escribir más, la pantalla se quedó en negro. Toda la cadena de mensajes había desaparecido. Anna la había borrado.
Wendy se quedó paralizada, mirando la pantalla en blanco. Estaba buscando a su madre, incluso bajo su sombra. Quería a su madre. Pero el miedo también la carcomía. Si David se enteraba, si sabía que Anna se había puesto en contacto con ella en secreto, al día siguiente, sus temores se hicieron realidad. Daniel llegó a casa con el rostro pálido de furia. Me estaba esperando fuera del trabajo, dijo con voz tensa. Me acorraló junto a mi coche. A Wendy se le hizo un nudo en el estómago. ¿Qué te dijo? Daniel apretó la mandíbula. Que si no paramos, nos llevará a los tribunales, que nos arruinará, que soy igual que tú, patético, inestable, obsesivo. Le temblaban los puños. Intentó asustarme. A Wendy se le llenaron los ojos de lágrimas. Dios mío, Daniel, lo siento mucho. No te disculpes, dijo él con los ojos enrojecidos. ¿Sabes lo que le dije? Le dije que no me asustaba. Que te había visto sobrevivir sola durante 20 años y que, si creía que ahora podía separarnos, era un idiota. Wendy lo abrazó. Era más alto, más ancho, pero en ese momento volvió a parecerle un niño pequeño. Esa noche, se sentó una vez más a la mesa del comedor, con las palabras del doctor Keller resonando en su cabeza. Empieza poco a poco, con delicadeza, muéstrale amor. Cogió una hoja de papel en blanco. Su mano se quedó suspendida en el aire, con el bolígrafo temblando. Esta carta tenía que ser diferente. Wendy escribió sobre Daniel, cómo solía sentarse junto a la ventana el día del cumpleaños de Anna, esperando que ella volviera a casa. Cómo llevaba su foto en la mochila del colegio, incluso cuando los otros niños se burlaban de él. Cómo defendía a Wendy en el patio cuando sus compañeros decían que su madre estaba loca. Escribió sobre los cumpleaños de Anna. El primer año, horneó un pastel, encendió una vela y lloró mientras se consumía. El quinto año, puso una silla para Anna en la mesa, vacía pero esperando. El 10º, no se atrevió a hornear. El 15º, ella y Daniel se sentaron en silencio, tomados de la mano, mirando la fotografía de Anna. Wendy lo volcó todo en la página. La espera. La esperanza. El amor que nunca murió. Cuando terminó, sus lágrimas habían empapado el papel. Lo metió en un sobre junto con una copia del certificado de nacimiento de Anna, una fotografía de ella con la pequeña Anna en brazos y la pulsera del hospital. Pruebas y amor, unidos para siempre. Mientras cerraba el sobre, Wendy susurró, puede amenazar, puede gritar, pero no puede ocultar la verdad. Ella ya lo sabe. Y, por primera vez en 20 años, Wendy lo creyó. Los días previos a la audiencia pasaron lentamente, y a la vez volaron. Por la noche, Wendy se quedaba despierta, con el techo como un lienzo en blanco infinito para sus miedos. Cada vez que cerraba los ojos, veía la vieja sala de interrogatorios, luces fluorescentes brillantes, rostros policiales afilados por la sospecha. ¿Se lo imaginó, señora? ¿Le hizo daño usted misma? Se despertaba sobresaltada, empapada en sudor, agarrando la manta del bebé que se había desgastado tras años de uso. Daniel la encontraba a menudo paseándose a las 3 de la madrugada, con la manta agarrada entre las manos. Mamá, le susurraba, guiándola de vuelta a la cama, esta vez es diferente. No vas a entrar sola. Estaré a tu lado. Durante el día, se preparaban. La mesa del comedor desaparecía bajo carpetas, archivadores y fotografías. Daniel resaltaba fechas, marcaba páginas y ensayaba frases. Wendy estudiaba cada fotografía como si fuera una escritura sagrada. Su rostro en la cama del hospital, con el pelo húmedo, sosteniendo a un recién nacido envuelto en mantas. Prueba. No era imaginación. Prueba. Pero sus manos temblaban constantemente y su corazón latía con fuerza cada vez que sonaba el teléfono. Por fin llegó la mañana. Wendy se miró al espejo con su vestido azul pálido, alisando la tela sobre sus caderas. No se lo había puesto en años, pero ahora le parecía una armadura. Sus ojos en el reflejo aún estaban rodeados de fatiga, pero debajo de ellos había acero. Susurró a su reflejo, no eres la mujer de la que dudaron hace 20 años, ahora eres más fuerte, has sobrevivido. En el juzgado,
todo le parecía demasiado ruidoso. El murmullo de las voces, el roce de las sillas, el eco de los zapatos sobre el suelo de mármol. El olor a papel y desinfectante la golpeó como una ola de recuerdos. Daniel le tocó el codo, devolviéndola a la realidad. «Mamá, lo tienes controlado». Entonces lo vio. A David. Estaba sentado al otro lado del pasillo, impecable con su traje oscuro, con el pelo cada vez más ralo, pero con su sonrisa burlona intacta. A su lado estaba Anna. Wendy se quedó paralizada. Su hija tenía la cabeza gacha y las manos entrelazadas en el regazo. Pero cuando los ojos de Wendy encontraron los de ella, Anna levantó la vista. El reconocimiento fue fugaz. Tan breve, tan frágil, pero estaba ahí. Luego bajó la mirada rápidamente, como si temiera ser descubierta. Entró el juez. Todos se pusieron de pie. A Wendy le temblaban las rodillas, pero se mantuvo erguida, con Daniel a su lado. El abogado de David comenzó, con suavidad y experiencia. Su señoría, mi cliente ha pasado 2 décadas criando a su hija solo. De repente, aparece la señora Hart, contando historias de secuestro. Ha acosado a Anna con contactos no deseados, con supuestas pruebas fabricadas mucho después de los hechos. Es inestable, obsesiva y peligrosa para la tranquilidad de Anna. Solicitamos una orden de alejamiento para proteger a Anna de más acoso. Cada palabra le golpeaba como una bofetada. Wendy se clavó las uñas en las palmas de las manos. La vieja vergüenza le oprimía las costillas, susurrándole: «Nunca te creerán, nunca lo han hecho antes». Cerró los ojos y se obligó a respirar. Daniel le apretó el hombro. «No estás sola. Esta vez no». El abogado continuó. La señora Hart tiene un historial documentado de comportamiento errático. La obsesión por su hija desaparecida se convirtió en su identidad. No puede dejarlo pasar y ahora amenaza con desestabilizar la vida de Anna. Por la seguridad de Anna, solicitamos al tribunal que rompa el contacto. David asintió con la cabeza, con la mandíbula apretada y una sonrisa burlona que se dirigía de vez en cuando a Wendy como un cuchillo. Luego fue el turno de su abogado. Su señoría, dijo con voz tranquila pero firme, el único peligro aquí es el engaño continuo. Lo que tiene la señora Hart no es una invención, son pruebas. Documentos oficiales. Un certificado de nacimiento firmado y sellado. Registros hospitalarios del nacimiento de Anna. Fotografías del hospital. Denuncias de desaparición presentadas hace 20 años. Esto no es obsesión. Es la verdad. Dejó las carpetas sobre el estrado del juez. Las páginas brillaban bajo las luces fluorescentes. El juez las hojeó lentamente, deteniéndose a menudo. El silencio se hizo más denso en la sala. Finalmente, asintió con la cabeza a Wendy. Señora Hart, puede hablar. Le temblaban las piernas al ponerse de pie. Pero cuando miró a Anna, su voz se estabilizó. Su señoría, comenzó Wendy en voz baja, no estoy aquí para castigar a nadie. No estoy aquí para llevarme a mi hija. Estoy aquí porque ella se merece la verdad. Durante 20 años, me han llamado inestable, obsesiva, destrozada. Pero la verdad es simple, me quitaron a mi hija. Y nunca dejé de buscarla. Ni un solo día. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. Presenté denuncias ante la policía. Pegué carteles de desaparecida en todas las paredes que encontré. Llevé su certificado de nacimiento en mi bolso hasta que se deshizo. Todos me decían que dejara de buscarla, que siguiera adelante. Pero, ¿cómo puede una madre seguir adelante sin su hija? Su voz se quebró. Se llevó una mano temblorosa al pecho. Guardé su mantita de bebé todos estos años. Guardé su pulsera del hospital. Mantuve vivo su recuerdo. Porque era mía. Es mía. Y se merece saber que fue deseada, amada, cada día. La sala del tribunal quedó en silencio. Las lágrimas de Wendy resbalaban por sus mejillas, pero mantuvo la espalda recta.
David se inclinó hacia adelante, con el rostro desencajado. Mentiras, espetó. Todo es mentira, está delirando. Ana, diles. Ana se estremeció, apretó las manos con fuerza sobre su regazo. Ana, dijo David con voz aguda. Diles lo que acordamos. Diles que está mintiendo. Ana levantó la vista lentamente. Tenía los ojos húmedos. Miró a Wendy y luego a David, de uno a otro, atrapada en la tormenta. «Mamá», susurró, tan débilmente que apenas se oyó en la habitación. Wendy contuvo el aliento. Las lágrimas inundaron su visión. «Sí, cariño, estoy aquí». David se puso de pie de un salto. «No la escuchéis, os envenenará contra mí». Pero Ana ya se estaba levantando, con la silla chirriando ruidosamente. Su voz temblaba, pero sonaba clara. «Mentiste». David se quedó paralizado. «Me dijiste que no había fotos, me dijiste que ella nunca me quiso. Me dijiste que era inestable. Pero no lo es. Vi los papeles. Vi las fotos. La vi a ella. Y ahora lo veo. Es mi madre». El rostro de David se contrajo, con un destello de pánico. «Ana, no. No me llames así», dijo Ana con voz quebrada. Me robaste 20 años». Un murmullo recorrió la sala del tribunal. David le agarró del brazo, desesperado. «Yo te crié, sin mí, no habrías tenido nada». Ana se apartó bruscamente. «De todos modos no tenía nada. Crecí a tu sombra, con tu ira, tus reglas, tus mentiras. Me dijiste que ella me había abandonado. Pero no fue ella. Fuiste tú». El juez golpeó el mazo, exigiendo orden, pero la sala apenas respiraba. Ana se volvió hacia Wendy, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo siento», susurró, con la voz quebrada. «No lo sabía. Quería creerte, pero tenía mucho miedo». Wendy abrió los brazos, temblando. «No tienes que pedir perdón, ahora estás aquí». Ana se tambaleó hacia adelante y se derrumbó en los brazos de su madre. Por primera vez en 20 años, Wendy abrazó a su hija, cálida, viva, temblando contra su pecho. Lloró entre sus cabellos, meciéndola suavemente como a la niña que había sido. El martillo volvió a golpear. La voz del juez se impuso. «Se deniega la orden de alejamiento. Las pruebas son claras. Se cierra el caso». Pero Wendy apenas lo oyó. Lo único que sentía era el peso en sus brazos. Al otro lado del pasillo, David se desplomó, vacío, derrotado. Por primera vez, parecía pequeño, solo. Cuando se levantó la sesión, los tres, Wendy, Daniel y Ana, salieron juntos a la luz del sol. Los pulmones de Wendy se expandieron por completo por primera vez en años. No se apresuraron. Fueron despacio. Ana hizo preguntas vacilantes. ¿Cómo era yo de bebé? ¿Tenía un juguete favorito? ¿Me cantabas canciones? Wendy respondió a cada una de ellas con suavidad y sinceridad. Le describió las canciones de cuna, el conejo de peluche que Ana nunca soltaba, la forma en que sus diminutos dedos se aferraban al pulgar de Wendy en la cama del hospital. Ana escuchaba con lágrimas en las mejillas, pero también sonreía, con una sonrisa tímida, frágil, auténtica. Esa noche, cenaron juntos en la mesa de la cocina de Wendy. Daniel contó historias, cómo solía poner un plato para Ana cada cumpleaños, cómo llevaba su foto en la mochila del colegio. Ana lloró en silencio y susurró: «Nunca me olvidaste». «Nunca», dijo Daniel con vehemencia. «Ni un solo día». Más tarde, cuando el cielo se tiñó de naranja con el atardecer, Ana se sentó en el columpio del porche. Wendy se quedó en la puerta, mirándola. La escena le parecía irreal, como un sueño que Wendy había repetido tantas veces que ya no le parecía posible. Salió, se sentó a su lado y le tomó la mano. Se balancearon suavemente en silencio, con el aire fresco y tranquilo. La voz de Wendy era firme cuando finalmente habló. «Me llamo Wendy, tengo 51 años. Y finalmente he aprendido que la persona más importante a la que tengo que amar y proteger soy yo misma, porque solo así podré amarte como te mereces». Ana apoyó la cabeza en el hombro de su madre. «Entonces nos amaremos juntas».
Wendy sonrió entre lágrimas. Por primera vez en 20 años, lo creyó.